Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bienvenidos a la presentación de diferentes libros. La verdad es que parece increíble y me decían que cómo podemos mantener esta actividad aun a pesar de cómo estamos. Y bueno, varios de los que estamos sentados aquí arriba pues pensamos que no es simplemente inercia, sino que es algo más. Entonces tenemos que tener muy buen motor para poder resistir tantos kilómetros. Pues muy buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Caja Murcia, a este centro de Las Claras, que siempre está dispuesto a ofrecernos este recinto para este tipo de actividades, con lo cual su participación en estos eventos siempre es de agradecer. Y soy María Ángeles Esteban, vicerrectora de Coordinación y Comunicación de la Universidad de Murcia, y por ello la responsable actual del Servicio de Publicaciones, que es lo que me vincula, aparte de mi amistad ya con algunos de los profesores autores de los libros, a estar aquí esta tarde. La verdad es que tenemos, como dicen siempre, un orden del día muy denso, con lo cual yo tendré oportunidad de hablar algo al final, pero creo que hemos venido todos a hablar, a oír, a hablar a los autores de estos libros y a quienes los van a presentar. Entonces, también, como verán, estoy muy bien acompañada en la mesa. Y en aras de la brevedad, puesto que son 4 ejemplares, voy a ir presentando a quien tengo el honor de estar aquí sentados con ellos conforme vayan teniendo el uso de la palabra. En primer lugar, vamos a presentar el libro Pensando la sociedad, conociendo las familias, estudio de familia en el pasado y en el presente. Y la presentación la va a hacer el doctor James Casey, de la Universidad de Norwich, que es doctor honoris causa de las universidades vecinas y hermanas de Valencia y Granada. Estamos encantados de que esté aquí y deseando de darle la palabra. Gracias. Pues gracias a ustedes y sobre todo a Paco Chacón por haberme invitado a esta presentación del libro suyo sobre Pensando las familias, pensando la sociedad. Y quisiera comenzar quizá enlazando con algo que dijo esta mañana uno de los ponentes hablando de Pierre Vilar, que Pierre Vilar era en primer lugar un geógrafo de Cataluña, pero dice en su prólogo que acabó pensando que la geografía no podía explicar todo lo que quería saber acerca de Cataluña, que había que ir a la historia, las raíces de lo que era la estructura del campo, de la casa, de la sociedad catalana. Y me parece que aquí tenemos en este libro un buen ejemplo de la realidad de lo que decía, que es que la sociedad actual en la cual vivimos tiene que pasar por un buen conocimiento de la familia, de las tradiciones, de las raíces largas, de los aspectos sociales en cualquier momento, cualquier sociedad. El título del libro, Conociendo las familias, pensando en el pasado, pensando en la sociedad, me recuerda el título del gran libro de la gran revista inglesa de historiografía, que es Past and Present, el pasado y el presente. El título viene de un libro hecho por el historiador escocés de mal talante, más bien, Carlyle, en el siglo XIX. De Carlyle se decía que era un hombre muy contradictorio, muy rebelde contra las ortodoxías de su época, que para él, liberal, escocés, mirando hacia el futuro estaba radicado en el pasado, pero no en cualquier pasado, sino en un pasado bien estudiado por su propia cuenta. Entonces, la ideología de esta gran revista historiográfica inglesa, Past and Present, pasado y presente, la ideología era que para estudiar el presente en el cual vivimos, y los fundadores de la revista eran marxistas más o menos, algunos más sonrosados o más débiles que rojos, la ideología era que el presente tiene que estudiarse a través del pasado, pero de un pasado estudiado no como
como un pasado no como raíz del presente, sino como un ente en sí mismo. Para conocer bien el pasado había que estudiarlo directamente y no suponer que el pasado abocaba en el presente. Aquí me viene a la mente la lección de otro gran historiador inglés, bueno, inglés y no escocés esta vez, que es el E.P. Thompson, que dice que para comprender el presente es una falsa analogía buscar las raíces del presente en el pasado directamente, que las raíces del presente a veces van por lugares ocultos y que no se puede leer el presente del pasado. Estas reflexiones me vienen a la mente pensando en lo que ha hecho los editores en primer lugar y los compiladores, los autores de este libro que estoy presentando ahora. O sea que hay que estudiar el presente. El pasado es rico en lecciones para el presente, pero el presente puede escamotearse si estamos demasiado rigurosos, si vamos trazando, no sé, ¿cómo diré yo?, la actitud de los padres hacia los hijos, la actitud quizás de las mujeres, la actitud hacia el linaje, el parentesco. Si vamos tratando de buscar las raíces de nuestra sociedad actual, hay que estudiar más bien la sociedad que no hemos conocido, pero que está en el pasado y que vale la pena estudiar por su cuenta en sí mismo. Bien, pues lo que también me sugiere el libro de Paco y sus colaboradores es la cuestión de los antropólogos. Hemos hablado bastante esta mañana de la antropología y de su contribución al conocimiento de los diversos pueblos del mundo. El antropólogo Eric Wolf escribió un libro que se llama Europe and the People Without History. Y en este libro intentó mostrar cómo Europa, con sus ricas tradiciones escritas, había dominado el mundo, pero explotado el mundo que no tenía otra opción sino la de seguir la pauta marcada por la sociedad letrada de Europa. Ahora, este planteamiento me parece peligroso y falso. La ventaja del libro de Paco y de sus colaboradores es que nos invita a mirar los otros países, América Latina en principio, en particular, América Latina y más allá de América Latina, otros países que habrá que estudiar, África, India, Asia y tal. Entonces, ¿qué podemos intentar entender con estudiar otras sociedades? Me parece en este libro tenemos un avance de lo mucho que queda por hacer en explorar otras sociedades. Lo mucho que hay que hacer en estudiar una sociedad que no es europea, pero que empieza a adaptarse al impacto de la sociedad europea. Me explico un poco más. En España tenemos la ventaja enorme de poder comparar civilizaciones. Vosotros han sido un poder imperialista, si se quiere, que ha tenido contactos muy vitales con los indios, con los moros de África. Entonces, me parece que el libro de Paco muestra un itinerario que se podrá seguir comparando
lo que es comparable. El destino de los demás países frente al embate de los europeos. Ahora bien, ¿cómo hacer esto? Porque la historia está escrita sobre todo desde la perspectiva de los blancos, de los que llegan, su impacto sobre la sociedad india. Claro, las fuentes son bastante escasas, existe la posibilidad de hacer algo para reconstruir matrimonios, ideas entre los indios. Registros parroquiales existen también para los moriscos. Se puede hacer algo con esta comparación entre dos tipos de estructura familiar. Pero quiero hablarles más bien de otra posibilidad que no se ha tomado en cuenta, que es que los misioneros, como Motolinia sobre todo y otros, intentaron comprender la sociedad americana, no diciendo que iban a obtener una victoria, un triunfo inmediato sobre el paganismo, sino intentando calibrar lo que eran los conocimientos, las ideas de los indios. Esto, claro, en la obra de Sahagún está muy desarrollada y, aunque controvertida, la tesis de que los misioneros eran una especie de antropólogos primitivos, que claro, esto sería ridículo decirlo, pero tenían algo que les acercaba a querer comprender una sociedad distinta de la suya. Sobre todo, es interesante en las memorias de Motolinia, por ejemplo, es muy interesante cuando habla de las formas de evangelización. La forma era coger la juventud, obrar a través de los hijos, en las escuelas, promocionar el joven, darle la confianza para resistir a la influencia de sus padres. Y los padres, entonces, a veces reaccionaban con violencia, a veces reaccionaban con dejar pasar la influencia de los hijos. Entonces, sería interesante saber si en América Latina hay un premio para la juventud que es más europeo, más europeizante que la familia tradicional. ¿Y qué impacto tuvo esto sobre los demás miembros de la sociedad? América Latina, conocido muy bien por su mestizaje, los mestizos eran una casta entre dos mundos, si se quiere, entre el mundo de los blancos y el mundo de los indios. Eran gente menospreciados por los blancos, peor que los indios, se decían, menos fiables, pero sin embargo ocupaban un lugar, una situación de intermediarios entre los dos mundos. Y creo que en este libro que estamos considerando se nota por la primera vez quizá la enorme posibilidad de hacer algo con la estadística demográfica de América Latina para comprender el mundo en el cual vivimos nosotros, el mundo europeo, contrastando la situación de la juventud con la juventud europea, contrastando la autoridad del padre de familias con el padre de familias europeo, buscando dónde está la raíz del poder del mestizo, cuáles son sus posibilidades de educación y sus posibilidades de avance social. Lo decía ayer y quisiera repetirlo quizá hoy, que me parece que la obsesión por la genealogía, la obsesión por sacar su genealogía, su ascendencia, se hace más aguda en la Edad Moderna en Europa que en la Edad Media. Un caballero en la Edad Media no tiene que ser hidalgo,
en la época moderna un caballero tiene que ser hidalgo. Se nota la búsqueda de antepasados, se nota la búsqueda de una educación correcta que no puede darse salvo en el contexto de una familia, de un hogar respetable. Y entonces, paradójicamente, la estructura de la sociedad europea en la época moderna se hace mucho más exclusivista, mucho más reacio a admitir a gente de baja casta en las filas de la élite. Esto no quiere decir, por supuesto, que no se promocionaba gente de baja cepa. Claro que sí, pero la impresión que tenía la gente de su época era así, que era peligroso para la jerarquía social estable de admitir gente de baja ralea. Y esto se nota en América Latina también, que en el siglo XVII y XVIII se hace más difícil para los mestizos o para los hijos de indios de integrarse, si se quiere, en la sociedad de la época. Ahora, otro aspecto del libro que me llamó mucho la atención, aparte de la sección sobre América Latina, es la cuestión que tocamos ayer de lo privado y lo público, sobre el cual hay un artículo muy interesante de Eduardo de Carrier. Lo privado me parece un concepto que nace quizá en el mundo nuevo. Lo privado no existía en Europa en el sentido que damos al término en nuestros días. Lo privado supone la casa, que es casa refugio, amparo de los marginados, no de los marginados, sino amparo de los que tienen que ganar su pan al día siguiente en el trabajo. Lo privado es diferente de lo público solo en cuanto a la estructura del trabajo y de la política. Me explico un poco mejor diciendo que quizá hay que tomar otra vez en serio el comentario de Alexis de Tocqueville cuando decía que en América, en los Estados Unidos, había una vida privada que no existía en Europa. Este comentario me llamó mucho la atención y pensaba, ¿qué quería decir por eso? Que la vida privada no existía en Europa. Para él, la sociedad europea era jerarquizada. Era una sociedad que tenía sus castas, no tan rigurosas como en India, pero sin embargo que tenía sus castas que eran los estados de la sociedad, los artesanos, los nobles, los sacerdotes, los labradores. Y el infante don Juan Manuel, sobrino de Alfonso el Sabio, decía que en su libro de los estados, decía que los que son pobres, que son trabajadores, no pueden gozar de ninguna influencia en la sociedad. No lo dice tan brutalmente, pero dice que la salvación viene por la nobleza de carácter, y la nobleza de carácter es difícil donde no hay educación, donde el trabajo está a base de ganar dinero de otra persona. Esta moralidad cristiana privilegia la economía de la sociedad en general en vez de privilegiar el individuo. Individualismo
nace, me parece, a través de la Reforma protestante, quizá edificándose sobre cimientos anteriores, pero es un individualismo que tiene que romper de alguna manera con la sociedad exterior. Mientras que en Europa había una economía arreglada por los gobiernos, una tasa de precios, una tasa de salarios, una intervención en la estructura corporativa que se extendía a la familia, como por ejemplo cuando leemos las ordenanzas de los gremios de Campomanes, cuando leemos los tratados de Campomanes y tal. ¿Cómo podemos distinguir entre lo que es la vida privada y la vida pública? La vida privada, la casa es el taller, es la casa del labrador, es la hacienda del labrador. Es una manera de repartir y distribuir los recursos que cada sociedad necesita para su subsistencia, para cuidar de los viejos, de los ancianos, para cuidar de los pobres a través de la crianza, para producir los bienes materiales que necesita una familia. Y esto me parece que se nota muy bien, incluso en la literatura de los ilustrados. Entonces, la diferencia entre privado y público, muy dudoso. Todo se vuelve política. Política en el sentido de querer crear una estructura de conjunto, de intercambios entre la casa y la calle. Y quiero terminar tocando al final aquí, diciendo que la historia de la vida privada es la historia quizá de los valores culturales del pueblo. En América y en la Inglaterra protestante, puritana, me parece que hay como una ruptura en el siglo XVI, XVII sobre todo, una ruptura con la noción de economía moral. En vez de administrar a través de los tribunales una política laboral, una política de precios justos, lo que se hace es dejar libre al jefe de casa para que trabaje, para que aumente los recursos de la sociedad, de la empresa. La empresa familiar rompe con la autoridad del Estado, la autoridad de la República en el siglo XVII. Eso es la tesis de Max Weber al principio y luego de Richard Tawney, y no es nada nuevo. Es muy controvertida también como tesis, pero me parece que se merece un examen detenido de nuevo. No se puede descartar sin mirarlo. Bueno, para terminar, solo decir unas palabras sobre el enorme desafío que ha supuesto para Paco y para sus colaboradores, el enorme desafío llevar a cabo una investigación de tantos puntos interesantes. El punto de comparar Europa con otros países del mundo, de América Latina, esperamos que sean otras civilizaciones también después. Y la diferencia que se nota entre lo que es la vida política del antiguo régimen y la vida política que se inicia después. Y finalmente, solo para decir que me parece que veo un peligro quizá en los planteamientos de los demógrafos, hay mucha demografía, mucha estadística en este libro, y mucho de ello es muy interesante, pero espero que la historia demográfica, hemos oído esta mañana que la historia demográfica está un poco marginada ahora y que no se suele cultivar. Me parece que
hay que evitar para la historia demográfica la suerte de lo que pasó con la historia económica. Economic History Review, tan interesante en los años, cuando yo empezaba los estudios en los años 60, porque cogía unas teorías, unas ideas, unos planteamientos que podían leerse en todos los seminarios, por todos los estudiantes. Luego, en los años 70, la Economic History Review cayó, se desplomó, porque se hizo más o menos business history, se hizo como una especie de mecanismo demasiado árido, demasiado especialista, demasiado técnica para el público general, y entonces perdimos mucho con esto. Me parece que la historia demográfica es demasiado interesante y todavía bastante desconocido como para que muchos de esos artículos, que son más bien en el ámbito demográfico, pueden leerse con mucho provecho, y espero que este libro tenga el éxito que merece. Gracias. Muchas gracias, doctor Casey. Pasamos ahora al libro Comunidad e Identidad en el Mundo Ibérico, que es un homenaje precisamente al profesor James Casey. Para ello cedo la palabra al doctor Xavier Roger, de la Universidad de Barcelona. Muchas gracias. Es para mí un auténtico placer presentar esta obra, y más que además se me haya encargado de esta obra en concreto, porque podría ser otra de las cuatro, y ya avanzo que diré al final que es la más importante de las cuatro que se presenta en esta tarde. Es un placer. Yo quiero destacar que es un placer por muchos motivos, pero por cuatro sobre todo. Primero, por los autores y los organizadores, este grupo tan fantástico, como ya decíamos por la mañana, ya lo he dicho por la mañana, pero lo repito delante de la vicerrectora, que seguro que lo sabe, no hace falta, ¿no? Pero la capacidad que tiene este grupo de producción intelectual, y que tiene un reconocimiento no solo en España, sino a nivel internacional, ¿no? Yo había estado en muchos actos de presentación del libro, pero nunca había visto 4 de golpe, ¿no? O sea, es algo que impresiona, ¿no? La capacidad de producción intelectual en este sentido, ¿no? Es un récord que seguro que el libro de los Guinness debería reconocer, porque es casi inaudito. Si no conociera a Paco y a todos los demás, diría que es imposible, que hay algún truco. No lo hay, es la gran capacidad de trabajo. El segundo motivo es importante por la personalidad de la persona que este libro tiene como homenaje, ¿no? La figura de James Casey, que no creo que sea ya necesario añadir nada más a todo lo que todo el mundo sabe y ya se ha añadido, ¿no? Que ha sido y es un referente para todos aquellos que de alguna manera nos hemos dedicado al estudio de distintos temas, en mi caso de las estructuras familiares y de las comunidades locales, ¿no? Y por ello presentar ahora este libro en homenaje de él es algo que a mí me produce una gran satisfacción, ¿no? Este compendio de artículos no solo es un justo reconocimiento intelectual, ¿no? Procedente de las jornadas que se celebraron en la propia Universidad de James en el momento de su jubilación. Eliot lo define como un hombre de la periferia que en su modestia característica se ha ido desplazando de forma tranquila y pertinaz al centro, en primer lugar, de una familia extensa de amigos y admiradores, y secundariamente de una comunidad histórica dedicada al estudio de la historia moderna de España. Por lo tanto, ya solo por este aspecto el libro tendría un gran valor y lo tendrá en el futuro. Pero además de como libro homenaje, es mucho más que un libro homenaje. Podría ser un libro homenaje, pero yo creo que es mucho más. Lo es, en tercer lugar, por la personalidad de los autores,
todos los que escriben, ¿no? y todas las 11 contribuciones que contiene el libro tienen un gran nivel en este sentido. Y lo es también por los contenidos. Cualquier libro que es un compendio de artículos contiene y además procedentes de un simposium celebrado en julio de 2010, en un solo día, que además otra cosa que a uno se le ocurre es, y aquel segundo subtítulo es One Day Symposium, ¿no? Lo que da de sí un día, ¿no? En este sentido, y que queda, es una suerte que hayan podido recogerlo en un libro, ¿no? Los textos de alguna manera recogen la diversidad de temáticas abordadas por la persona que recibe homenaje, pero al mismo tiempo son buenos textos que nos hablan de temas distintos, y como todo el libro de compendios, pues tiene temas diversos. Como todos, pues hay artículos distintos. Un libro de compendios no se lee como una novela, obviamente, pero y unos pues siempre gustan más que otros. A mí me gustan más los que tratan, lógicamente, de los temas que yo más me he interesado. Pero todos ellos tienen, lo puedo decir, y para incitarlos a todos ustedes a que lo lean cuanto antes, tiene una lectura amena que consigue no solo el propósito de homenaje, sino también un avance importante para difundir unas investigaciones en los temas que se tratan. Cuestiones fundamentales que existen en el panorama historiográfico actual, como el funcionamiento del Estado, las relaciones entre centro y periferia, los grupos marginados, las divisiones religiosas, la familia y la genealogía, la historia social, la importancia de los cambios climáticos en la guerra y las relaciones políticas, la lengua como factor político de homogeneidad cultural. Son cuestiones que están presentes en la obra de la persona que recibe el homenaje, pero que todas las aportaciones nos llevan mucho más a fondo. Para ordenar un poco los artículos, diría que hay dos grandes tipos de artículos, tres en concreto de Elliot, García Cárcel y Chacón, además del capítulo introductorio, están dedicados a presentar las aportaciones Kage y a situar el desarrollo de los estudios de la historia social, de la familia y la comunidad. Tres artículos útiles e interesantes, porque por una parte nos analizan la obra y la aportación del maestro, ¿no? Pero por otra parte también van a fondo al insistir en cuestiones, y además de una manera amena, porque están tratando de hablar de la aportación de la persona que consideran como su maestro, ¿no? Y nos explican cuestiones teóricas de las aportaciones que ha realizado, en dónde se ha inscrito, la interrelación con la antropología, incluso luego indican cuestiones más personales, como cuando nos explica al inicio de la carrera de Jim sobre la investigación en el Reino de Valencia y su llegada por quien fue en ese momento su maestro, ¿no? John Elliot, ¿no? Y por lo tanto plantea cuestiones tan diversas como la dicotomía entre centro y periferia, qué hace posible la colaboración y por qué en ciertos momentos funciona y en otros momentos fracasa. Otras cuestiones fundamentales como las fracturas y las rupturas entre gobernantes y gobernados, entre el poder político y la periferia, entre los dueños y los súbditos, entre los dominantes, ¿no? Y luego para llegar a cuestiones y vínculos sociales, personales, y a intentar cómo, y creo que lo explican y lo resumen muy bien, cómo es posible coordinar o entrelazar en la investigación algo tan difícil de entrelazar como es la vida, algo se decía ahora, la vida privada y el poder político, ¿no? Cómo un elemento y el otro se interrelacionan y actúan mutuamente, cómo uno domina al otro, pero cómo el otro va en otro sentido. Además de estos artículos más que hablan con una admiración del maestro, pero también nos presentan elementos de debate y de reflexión sobre las grandes propuestas que se hacen, los otros artículos son más monográficos, realizan aportaciones de temas diversos como la religión,
magnífico artículo sobre la interrelación entre los sistemas religiosos, entre España e Inglaterra, sobre los mudéjares, sobre el género, la religión en las misiones hispanoamericanas, sobre las lenguas de la época, un estudio de casos sobre las mujeres y linajes, sobre el uso de la genealogía a la época y la importancia simbólica, política, que tenía para justificar la posición social y la posición dentro de los sectores sociales, ¿no? La expulsión de los moriscos, la crisis de 1590 del cambio climático. Y yo, en todos casos, son artículos que todos ellos estimulan. Lo importante de un libro es, primero, que te enseñe cosas, pero sobre todo que te estimule, ¿no? Te estimule a preguntarte, a interrogarte, y yo lo que hice, porque tuve un poco la papeleta que yo, un antropólogo, tenía que presentar un libro que es profundamente histórico, ¿no? Pero me estimuló algunos textos hasta tal punto que busqué otra información y busqué en internet y de alguna manera. Por tanto, es un libro que estimula. Por tanto, quien lo lee no se quede indiferente. Yo, para terminar, quisiera señalar 3 cuestiones que creo esenciales, ¿no? Primera, es un libro de compendio, un libro de homenaje. Todo libro de homenaje y de compendio tiene el riesgo de ser miscelánico, y lo es, pero el título refleja muy bien ese nexo en común de qué es una comunidad, qué es una identidad, qué es, en definitiva, o qué era el mundo ibérico, ¿no? Y segundo, el libro es clave para entender la sociedad moderna, pero es clave, yo creo, también para algo, para mí, no mucho más trascendente, ¿no? Que es el papel social que tiene la historia, que es, a través del pasado, comprender y darnos elementos claves sobre el presente. Supongo que todo el mundo, cuando he ido diciendo algunos temas, habrán visto que son temas que incluso tienen mucha actualidad, ¿no? Las crisis económicas, el cambio climático se hablaba, ¿no? Las identidades, ¿no? Los debates religiosos, la moralidad, los debates sobre las minorías, las lenguas, el uso de las lenguas, los conflictos en el uso de las lenguas, ¿no? Los debates entre centro y periferia, las regiones, el papel que tenía en ese momento la articulación del Estado, ¿no? La periferia, la familia, sus transformaciones, ¿no? Y por tanto el libro tiene la ventaja de que a través del pasado nos da elementos para comprender nuestro presente, nuestros problemas de hoy, y por lo tanto no es solo un libro sobre el pasado, no es solo un libro sobre la época moderna, que lo es y muy importante, sino que yo diría que puede extrapolarse en muchos elementos a nuestro presente. Y para acabar, la tercera cuestión, ya lo he dicho al principio, creo que este es el libro más importante de los 4, ¿no? Yo creo que me van a permitir todos que lo diga así, de esta manera, ¿no? Lo es porque está hecho desde el afecto y reconocimiento que los autores muestran, profesan, y admiración por las enseñanzas, por la aportación de James, ¿no? Y lo hacen tratando esas temáticas que él ha abordado, no quedándose únicamente en lo que él ha aportado, sino en lo que es, supongo, la mayor satisfacción de un maestro, que es las personas que de alguna manera le han leído continúen su trabajo y aporten nuevas claves, aporten nuevos elementos, que se hace desde ese cariño de admiración, y que quien habla comparte y se suma de alguna manera, y con la satisfacción de haber podido presentar este libro. Muchas gracias, por lo tanto, a los autores y sobre todo el homenaje a la persona que nos merece todo nuestro reconocimiento. Muchas gracias, Javier. Yo creo que estamos ya casi todos convencidos de que tenía razón, de que era el mejor libro. Pero bueno, como ahora tenemos que dar la palabra a los directores de la serie, a ver lo que nos dicen. Bueno, cruzamos el Ecuador, vamos a por el tercero. Se titula Linaje y Poder, los parientes mayores de Verástegui, siglos XIV-XVIII. Y en esta ocasión cedo la palabra al profesor Juan Hernández Franco, que es profesor de nuestra universidad. Buenas tardes. Ayer,
tanto Francisco Chacón como yo comenzábamos nuestra intervención agradeciendo a Caja Murcia, a la Fundación Caja Murcia y a la Fundación Séneca el apoyo que han prestado al seminario y a lo que se hace en el seminario, y reconocíamos la importancia que habían tenido para consolidar. Eso, y seguro que Paco o Francisco Chacón ahora a continuación igualmente lo hará, hay que trasladarlo a Editum y al vicerrectorado, al que esté adscrito Editum, si no recuerdo mal, el vicerrectorado de Coordinación y Comunicación, y me gustaría mucho más personalizarlo en sus dos representantes, la vicerrectora María Ángeles Abad. Esteban Abad, al final. Tú ya sabes por qué se llama siempre la Abad, debido a la cercanía a la tienda de tus abuelos, y a Conrado Navarón. Creo que uno de los cimientos de este seminario es su colección de libros. Y mientras que la Universidad de Murcia nos preste este apoyo, nosotros podremos seguir creciendo, puesto que evidentemente estamos celebrando el 30 aniversario del seminario, pero no para exclusivamente autohalagarnos, sino para saber que tenemos que seguir haciendo más. La próxima vez yo, por tanto, sería partidario, y creo que Paco y Antonio estarán de acuerdo conmigo, que en vez de 4 o 5 libros, para de esa forma ver que damos un pasito más adelante. Esto es una simple broma, puesto que no se trata de números, sino de seguir adelante. En segundo lugar, antes de entrar propiamente en lo que es la presentación del libro, yo quiero agradecer a la autora del mismo, a la doctora Raquel Sánchez Ibáñez, la confianza que ha puesto para que se lo presente yo. Evidentemente, es para mí un honor llevar a cabo esta presentación, puesto que, aparte de haber compartido con Francisco Chacón la dirección de la tesis, es ya una extensa amistad, una larga amistad la que nos une, y por tanto, cuando uno presenta el libro de un amigo, parece que presenta algo suyo, algo con lo que siempre ha estado viviendo. Y evidentemente, pues yo con los Verástegui, Francisco y por supuesto Antonio Irigoyen con los Verástegui, llevamos viviendo ya algo así como 10 o 12 años. No son parte de nuestra familia, pero espiritualmente sí. Me van a permitir que haga una presentación un tanto tradicional. El motivo es obvio. Se trata del único libro de los 4 que vamos a presentar que tiene un solo autor. Mi propósito es hacer una especie de extra, como si se tratara de una revista, que sirva de introducción para que luego ustedes caminen por él con la seguridad de que están leyendo un excelente libro. Les decía hace unos momentos que junto al doctor Francisco Chacón y al doctor Antonio Irigoyen hemos visto madurar intelectualmente a Raquel Sánchez Ibáñez. Desde su condición de destacadísima alumna del Seminario Familia y Élite de Poder hasta el momento actual en que, afortunadamente, puesto que el trabajo ahora es una fortuna, no es un castigo, ocupa su plaza de profesor en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales. Y sobre todo la hemos visto madurar con motivo de su tesina y de su tesis doctoral, donde dejó constancia de su entusiasmo por la investigación histórica bien realizada, bien hecha, y sobre todo de una especial inclinación, de una sensibilidad especial para analizar con profundidad hechos de la familia a través de la historia social. Esencialmente este es su libro. Tomar una familia, además una familia no murciana, puesto que lo más cómodo es hacerlo más cercano a tu región, una familia que está en la otra punta de nuestra geografía, pero indiscutiblemente importante, como es la geografía vasca, para entender la familia y llevar a cabo un magnífico análisis de historia social. Me gustaría, antes de entrar en el libro en sí, destacar que es el primer libro monográfico de esta serie que estamos presentando, Familia, Élite e Historia Social.
Y la verdad es que nos enorgullece a todos que sea una hija predilecta de nuestro seminario con la que comenzamos esta subserie de monografía dentro de la colección que acabo de citarles, en Familia, élite de poder e historia social. Se trata de un enverado trabajo, como verán cuando tengan la oportunidad de leerlo, que parte de unas propuestas metodológicas empleadas durante su tesis, una depurada y cuidada bibliografía y un selecto elenco de fuentes procedentes del Archivo General de Guipúzcoa, Archivo Diocesano de San Sebastián y Pamplona, Archivo del Ayuntamiento de San Sebastián, Archivo de la Real Santillería de Valladolid. Decía que Ayuntamiento de San Sebastián, Archivo de la Real Santillería de Valladolid, Archivo del Ayuntamiento de Verástegui y Archivo del Ayuntamiento de Tolosa, que ha podido consultar en buena medida gracias a la concesión de una beca de investigación del Archivo General de Guipúzcoa y de la Diputación Foral de la misma provincia. A través de este estudio nos adentra en las élites de poder guipuzcoanas durante los siglos XIV al XVII. Lo hace a partir del análisis de las genealogías de la villa del Valle de Verástegui, es decir, la propia Verástegui, de Robi, el Duayen, Castelu e Ibarra, dependientes a su vez de la privilegiada villa, de la villa con privilegio de Tolosa, la cual le proporciona a las poblaciones la seguridad de la que carecían por estar situadas en una zona expuesta al bandolerismo y al paso continuo de tropas a consecuencia de la guerra que con Francia mantiene el vecino reino de Navarra. Para este análisis de poder social en el Valle de Verástegui, la doctora Sánchez Ibáñez desciende a ras de tierra, como le gustaba decir a un historiador desaparecido joven, muy joven, pero que ha tenido un importante impacto historiográfico, como es Bernard Lepeletier. Y a través de una familia relevante para los que viven en el valle, como son los Martínez de Verástegui, protectores de los más desvalidos en una frontera de malhechores, ejerce un interesante y hasta ahora poco estudiado patronazgo militar sobre las universidades, sobre los concejos del valle. Me ha parecido esta parte del libro de enorme valor, pues como requiere el manual del buen historiador, confronta fuentes castellanas y navarras para aproximarse al conocimiento del conflicto fronterizo y al bandolerismo entre los habitantes de la frontera de Guipúzcoa y los de Navarra. Precisamente el conflicto en un mundo feudalizado fue lo que engrandeció y dio mayor poder a los Martínez de Verástegui, hasta convertirse en parientes mayores que nos recuerdan a otros parientes mayores y señores de la guerra de reconocida repercusión historiográfica, como son los Oñacinos y los Campoy, aunque ciertamente los Martínez de Verástegui no llegaron a ser cabeza de bando y sí miembros de uno de ellos, en concreto del bando de los Oñacinos. Pero como la historia es un libro de actitudes dinámicas, esa misma familia guipuzcoana que había sembrado el terror en la frontera navarra pasará a servir militarmente a la monarquía de Navarra en el siglo XIV. Aunque, como bien advierte la doctora Sánchez Ibáñez, con el fin siempre puesto en la obtención de poder y ganancias. De forma muy notoria, en el libro se analiza la necesidad que tiene el pariente mayor de conseguir una casa solar que sirva como capital simbólico de su poder material, y bien lo logra la doctora Sánchez Ibáñez en el tercer capítulo de su libro, al explicarnos, como lo haría el más avanzado antropólogo. Hoy hemos estado aquí hablando de esa relación historia-sociología, antropología, pues en este capítulo se ve como un historiador puede ser antropólogo, en su caso antropóloga. Digo que nos mostraría como un buen antropólogo el significado de la casa de Verástegui junto a la iglesia de San Martín y el elevado número de manzanales que demostraba a todos, a la comunidad, su elevado rango, su condición de patronos de la iglesia de San Martín
y el disfrute y posesión de los mejores sitieles dentro del espacio sagrado, hasta concluir este proceso de consolidación de la distinción familiar con la constitución en el año 1548 de un mayorazgo que perpetuaba para siempre, o esa era la idea, la existencia de la Casa de los Verástegui. Hasta aquí la primera parte del libro. La segunda, de los valles a la provincia, cambio social y conflicto en la perpetuación de los parientes mayores de los Verástegui, es la que más se acerca a las grandes señas de identidad del seminario Familia y Élite de Poder. Pues realiza un sobresaliente esfuerzo para interrelacionar al linaje con la comunidad de la que forma parte, para estudiar la evolución de los poderosos parientes mayores y la resistencia, porque no hemos de pensar que la historia tiene una sola dirección, de la comunidad a que se perpetúen como una familia dominante. Como destacadísima discípula que es de Francisco Chacón, hace suyo la propuesta del maestro de analizar el conflicto entre parientes mayores y habitantes del valle a nivel institucional, privado y ritual. A nivel institucional, desde mediados del siglo XV, los parientes pierden peso frente a la República de Vecinos, cada vez más arropada desde o por la monarquía castellana. Y también por la ausencia de un conflicto exterior en el que participar, como había ocurrido cuando habían servido o cuando sirvieron al Reino de Navarra en la guerra contra Francia. Lo que devino en un conflicto interior entre bandos que perjudicó claramente a los Verástegui, inmersos en la devastadora guerra entre oñacinos y gamboeros. También la justicia privada que administran los Verástegui se vio reemplazada por la justicia real y decayó su nivel de riqueza y prestigio social hasta el punto que se inicia, pasada la primera mitad del 400, una tendencia clave entre las familias militares y el prestigio de los valles vascos, como es trasladarse a servir a la corona, a la corte. De momento, esa no va a ser la opción de los Verástegui, pero sí la castellanización de sus servicios numerosos a lo largo de los siglos XVI y XVII, que resultarán clave para poder conservar su condición de linaje noble y casa de parientes mayores en Guipúzcoa. A la postre, los señores de la guerra feudales se habían transformado en clientes de la monarquía universal de los Austrias, dispuestos a servirla en las jornadas de la Invencible, en Flandes o en la mar Océano. Aunque, como insiste la autora, el ADN de los señores del Valle no desaparece y se aceptaron integrarse dentro de la estructura de poder y justicia de la monarquía, lo que nunca hicieron, y estamos ya en el siglo XVII, aunque parezca que ha pasado muy rápido ese salto del XIV al XVII, fue renunciar por ellos mismos a su condición de parientes mayores y pasar a quedar aminorados dentro de los concejos sujetos al nuevo poder de las incipientes oligarquías locales. Lucharon por mantener su viejo estatus dominante, pero fracasaron. De hecho, Sánchez Ibáñez marca la fecha de 1665 como significativa dentro del ocaso de los parientes mayores de los Verástegui, superados tanto por los cabildos civil y eclesiásticos del lugar de Verástegui, de lo que es buen ejemplo la despechada entrada de los vecinos, encabezados por los miembros del concejo y la clerecía, en uno de los símbolos de supremacía y distinción del linaje, su manzanal de Arandía. Rompieron el seto, que siempre había servido para diferenciar a los patronos de los clientes, destrozaron los manzanos y cruzaron como quisieron el solar de los señores. Era evidente que la autoridad y el dominio de los Verástegui declinaban, pues la comunidad quería imponer una nueva jurisdicción libre de la tutela personal de los señores, libre de la tutela patronal de los señores. Si la desaparición de su dominio no fue tan rápida, como bien se prueba en el libro, se debió a una importante red de amistades de fuera del valle, que legal y económicamente ayudaron a los Verástegui a mantener su noble posición y algunos, no todos, de sus símbolos de honor. Voy ya acabando. El tercer y último apartado del libro recorre la imprescindible
estrategia matrimonial y sucesoria de los Verástegui. Nos insistía Jim Casey estos días en lo importante que es la sucesión dentro de las familias importantes. Tener una buena política sucesoria es clave y la doctora Sánchez Ibáñez en este tercer capítulo lo interpreta y lo analiza muy bien. Tuvo esa política un claro fin: mantener la superioridad de quien es el patrón familiar y la colaboración afectiva de los restantes miembros de la familia extensa. Igualmente, las decisiones matrimoniales reproducen estrechamente la situación sociopolítica de los parientes mayores. En tanto que su dominio sobre los valles fue incontestable, matrimonios endogámicos entre ellos. Cuando la nueva realidad social, a partir del 16, los hizo más dependientes de la corona y su autoridad se puso en entredicho en el valle, matrimonios con familias hidalgas y adineradas del interior de Castilla para poder frenar de esta manera la pérdida de poder que sucedía en los territorios que habían dominado como señores feudales. Pero del linaje principal, y esta es otra de las cuestiones que hemos hablado, cómo del linaje salen otros linajes, se desgajan ramas con una mentalidad diferente a la de mantener el antaño poder territorial y con visión emprendedora fueron abandonando el valle y abriendo nuevas expectativas para un éxito social diferente en la cercana San Sebastián, en el no lejano Reino de Navarra, en las muy lejanas Indias o en la tampoco muy cercana tierra de fronteras, como era en el siglo XVII aún el Reino de Murcia. El árbol, para crecer, tenía que trasladar sus ramas fuera del valle, y precisamente en los siglos de la modernidad fueron los llamados segundones, convertidos en élite administrativa, militar o concejil fuera de Guipúzcoa, los que crearon un nuevo espacio de poder y honor. A la misma vez que los viejos Verástegui perdían su distinción en el solar de Verástegui, coincidiendo con las repetidas prácticas de la comunidad de destruir el simbólico manzanal de Arandilla. Yo les tengo que decir que cómo explica Sánchez Ibáñez la forma en que los habitantes de la villa destrozan el manzanal de Arandilla es un ejercicio de antropología viva que a mí me ha gustado especialmente y yo le recomendaría que leyese. Concluyendo, estamos ante un excelente libro de historia, porque evidentemente los historiadores sabemos que no somos antropólogos. Lo digo delante del doctor Xavier Roger para que no crea que intentamos introducirnos en otro campo. No hay problema. Somos historiadores, no somos otra cosa. Un muy buen libro de historia social y familiar en el que se analizan concienzudamente la percepción que los hombres y mujeres tuvieron de los elementos que legitimaban una desigualdad social. Un libro en el que la autora, de continuo, nos introduce en un pulso entre la historia previsible y la historia acontecida, que mantiene el interés permanente del lector, por lo menos del lector que les está hablando, que, aunque imagina lo que va a pasar, nunca lo sabe, pues los Verástegui hicieron lo que hacen los señores que viven en bosque, hicieron lo que hacen los seres que viven en bosques boreales: adoptar variadas posiciones físicas y conductuales para sobrevivir en un entorno desafiante, resguardándose ante el fracaso final de su condición de parientes mayores en la ficción de un pelaje largo y grueso que les había otorgado desde el siglo XIII poder y honor. Bueno, pues llegamos al último. El título es Miradas históricas sobre familias argentinas y lo presenta nuestro querido compañero, el doctor Francisco Chacón Jiménez, también profesor de nuestra universidad. Ilustrísima señora vicerrectora de Comunicación, María Ángeles Esteban Abad,
señor director de publicaciones, doctor Conrado Navalón, compañeros de mesa y de presentación, doctor Jane Casey, doctor Xavier Roger, doctor Hernández Franco, queridos compañeros, colegas y amigos de la Universidad de Granada que habéis venido expresamente a este acto, muchas gracias por vuestra presencia, igual que al doctor Luis Álvarez Munarri, que se encuentra también presente, y al resto de compañeros, amigos y colegas que estáis presentes desde estas sesiones de celebración del 30 aniversario. Buenas tardes a todos. Y por fin llegamos al final, porque yo creo que aunque todavía nos quedan sobre todo las dos intervenciones más importantes, que son las de los dos representantes institucionales. Pero yo querría, mis primeras palabras, sumarme a las que el profesor Hernández Franco, en esa corresponsabilidad que llevamos compartida en la dirección de esta colección, en el agradecimiento institucional al Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia y en concreto a Editum. Realmente, sin un órgano de expresión del trabajo que venimos desarrollando, realmente no tendría excesivo sentido o no hubiésemos llegado, alcanzado y significado lo que creemos que realmente podemos significar hoy día en la historiografía y en el panorama nacional e internacional sobre nuestro objeto de estudio. Por ello, nuestro agradecimiento es múltiple, tanto por el hecho en sí mismo como también, y yo querría señalarlo a lo largo de los directores de publicaciones que han, desde el año 83 en que iniciamos la colección, por la cercanía, por el detalle, por la humanidad directa y concreta, y en este caso muy preciso, tanto de María Ángeles Esteban, de la vicerrectora, como de Conrado Navalón, como del director de publicaciones, ese sentarnos directamente, mano a mano, a tratar los temas, libro a libro, con los detalles, Y la verdad es que, bueno, posiblemente 4 de una sola tacada pues son muchos, a lo mejor en el futuro los vamos, digamos, diluyendo poco a poco, no tanto de golpe. También la colección digital es una perspectiva, y sobre todo desde el punto de vista de la difusión a través del ebook, es fundamental, puesto que la difusión se multiplica de manera geométrica y no aritmética, y por lo tanto lo más importante de ello es la difusión. Nuestro agradecimiento, por lo tanto, en estas mis primeras palabras, al Servicio de Publicaciones, porque es una labor realmente extraordinaria, es un sector enormemente sensible en el papel de la comunicación y la difusión de los resultados que los grupos de investigación y la investigación en el mundo universitario llevan a cabo. Por eso es tan importante que este punto sea clave en nuestro trabajo, que este aspecto, que esta perspectiva sea clave y la tratemos con, digamos, la atención que merece. Permítanme que en esta colección, dentro de estos libros que hoy presentamos, nosotros iniciamos, no siempre ha sido así, y permítanme, sobre todo porque algunos de ustedes posiblemente no lo conozcan, lo pueden leer en la contrasolapa de los respectivos libros, pero desde el año 83 se inicia, en el año 83, con un libro, Familia y Sociedad en el Mediterráneo, las publicaciones del Seminario Familia y Élite de Poder. Llegamos al año 97, en el que se inicia una nueva colección, la colección Mestizo, fruto del proyecto Alfa de la Unión Europea. Y llegamos 2 años más tarde, en el 99, donde se inaugura una nueva colección también sobre el Seminario Permanente Hispano-Cubano, Familia, Identidad Cultural y Cambio Social. Finalmente, estas 3 líneas que surgieron desde nuestro trabajo se sintetizó y cristalizó en una sola, es decir, en la que nosotros tenemos hoy aquí, es decir, en la línea Familia, Élite de Poder, Historia Social. Me parece que fue un gran acierto canalizar, vehicular esas sinergias, esas iniciativas en un solo camino, en una colección de libros. Hoy, de todas maneras, acabamos de asistir a la intervención que acaba de hacer el profesor Hernández Franco del libro de Linajes, de la doctora Raquel Sánchez Ibáñez, a una, digamos, serie específica de monografías, una serie de monografías de autor, en donde ya tenemos la previsión, y se los voy a mencionar para asustar un poco a mi querida amiga y compañera María Ángeles y al director de publicaciones. Nosotros tenemos ya la previsión de la traducción de un libro del italiano y del francés de Gérard Delisle, Le Maire et les Prières, en su título
original francés, El cura y el alcalde, aproximadamente es el título, y estamos preparando la traducción y la edición de ese libro. Yo mismo voy a preparar un reading de artículos. Tenemos también un libro de la profesora Hiroko Shiba, que se encuentra aquí presente, sobre el problema de los linajes, de los apellidos especialmente, y alguna otra obra más también. Dentro de esa sección de monografías que inaugura una perspectiva nueva, una perspectiva de obra de autor que produce innovación y en donde mezclamos obras de autores que acaban de presentar sus tesis doctorales, es el caso de la doctora Raquel Sánchez Ibáñez, con obras de autores muy consagrados, como es el caso de Gerard de Lisle o de la obra de Hiroko Shiba. Y continuamos de todas maneras dentro de la colección, puesto que esta serie, digámoslo así, está dentro de la misma colección. Y ahí tenemos también algunas obras en camino. De todas maneras, voy a centrarme inmediatamente en el libro último, sobre el que es mi responsabilidad hablar. No quería dejar, de todas maneras, no de añadir nada, porque creo que las palabras que ha empleado el doctor Hernández Franco han sido todas medidas, precisas, como él siempre suele hacer. Pero yo solamente no puedo dejar de hacerlo por el cariño académico y el cariño que le tengo a Raquel Sánchez Ibáñez, es decir, para que ustedes simplemente sepan y conozcan ese pequeño detalle. Tuve el honor y el privilegio, porque fue un honor y un privilegio, de escribir el prólogo de ese libro. Por lo tanto, ahí hay unas páginas también en las que yo he contribuido a hacer de esa obra modestamente el gran libro que lo es y que supone, por lo tanto, un punto importante en el inicio de esa serie de monografías que nosotros iniciamos. La obra que tengo para comentarles a ustedes tiene por editores al profesor Antonio Irigoyen López y a la profesora Dora Felton. Hablar de la profesora Antonio Irigoyen López es hablar, como hemos hecho a lo largo de estas sesiones, de un colaborador directo de la colección de libros, también del seminario y de la colección de libros, por supuesto. Y hablar de la profesora Dora Felton es hablar de una de las grandes especialistas en América Latina de los temas de población, especialmente por la dirección del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Córdoba, en Argentina. Esta obra, titulada Miradas históricas sobre familias argentinas, nos introduce en esa línea de proyección del seminario que iniciamos ya por el año 97-98 con el proyecto Alfa de la Unión Europea y la colaboración entre México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y nuestro seminario y la Universidad de Murcia, y que ha proseguido posteriormente con esa apertura también al caso del Centro Juan Marinelo en Cuba y muy especialmente en el caso de la Universidad de Córdoba, Argentina, sobre todo por el convenio de colaboración que establecimos en su día con ellos y por las reuniones de trabajo que venimos teniendo. Este libro que les voy a comentar a ustedes, sus líneas generales más importantes, es fruto de los bicentenarios que en América Latina comenzaron a celebrarse desde el año 2010 y en concreto en el caso de Argentina. Un libro, por lo tanto, que tiene como perspectiva el cambio social de las familias argentinas con motivo de ese bicentenario que se celebró en el año 2010. El libro recoge las aportaciones celebradas en la ciudad de Córdoba en el mes de agosto del 2010 por toda una serie de autores, especialmente argentinos, en donde van desgranando toda una serie de temáticas que les iré señalando a ustedes. De todas formas, coincidió también en esas fechas, en el año 2010, el 11 de julio del 2010, como relata la autora Mónica Girardi, una de las autoras a las que haré referencia después, el Día Mundial de la Población. En ese Día Mundial de la Población, que se celebró, como les digo, el 11 de julio del 2010, el lema de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, era «Todos cuentan». Y ese lema es lo que sirvió un tanto de frontispicio, digamos, de espacio, de escenario en el que integrar la totalidad del conjunto de la población para analizarla. Y desde esa perspectiva es desde la que surge el libro, que va recogiendo toda una serie de perspectivas y de proyecciones históricas que les voy a breve y sucintamente a señalar.
De todas formas, el libro cuenta, en primer lugar, es una obra que tiene 10 trabajos de investigación que están bien articulados, como les señalaré, y cuenta, en principio, con una introducción, una especie de, a modo de prólogo introductorio, que firman el profesor Antonio Irigoyen y la profesora Dora Felton, sobre historia e historias de las familias argentinas, algunas reflexiones. Y yo quería aquí hacer un hincapié, porque me parece interesantísimo el cuestionamiento que hacen Antonio Irigoyen y Dora Felton del significado del término familia. Es decir, esta mañana alguien refería, me parece que era precisamente Antonio Irigoyen, un poco como de manera insistente yo reflexiono sobre los términos casa, hogar, familia, linaje, y lo he hecho en varios artículos, y insistentemente. ¿Por qué? Pues porque dichos conceptos cambian con el tiempo, se interaccionan entre ellos cuando estamos horizontalmente en el mismo momento, pero no tienen los mismos significados y están, digamos que son como unas grandes especies de estos conceptos casa, familia, hogar, linaje, son grandes conceptos dentro de los cuales cabe el conjunto de la sociedad. Y a veces establecer líneas de separación entre qué es casa, qué es familia, qué es hogar, qué es linaje, no es sencillo. Y nos obliga a, digamos, llevar a cabo una reflexión semejante a la que podemos emplear cuando hablamos de qué es élite, qué es grupo social, qué es clase social, cuándo podemos hablar de clase social, de élite o de grupo. Es decir, son problemáticas que Antonio y Dora Felton plantean en esa introducción que plantean ese prólogo sobre historias de las familias argentinas. También hay otro punto que quisiera destacar en este prólogo de ambos autores, coordinadores de la obra, y es el armazón que plantean respecto al término familias. Insisten ambos autores en esta definición. No se trata tanto de las familias, sino de familias en plural. Ese plural es fundamental, porque es algo más que un plural, es un sustantivo, naturalmente. Y eso es lo que constituye el verdadero armazón del parentesco, que es realmente lo que significa la organización de toda una sociedad, que puede mirarse a través a través del parentesco. A partir de ahí hay una serie de trabajos muy bien articulados entre ellos, entre el que yo destacaría el trabajo específico que lleva a cabo sobre familias iberoamericanas en el marco del Bicentenario, Todos cuentan, de Mónica Girardi. Es una obra de reflexión de conjunto en donde Mónica plantea, una antigua alumna del Instituto Europeo de Florencia, en un curso de verano en el que coincidieron Antonio y Mónica, y yo ejercía las labores de docente en aquel momento en Florencia, y ellos eran alumnos, y aquello fue un poco el punto de arranque de lo que después se ha constituido en esa conexión hispano-argentina, digamos, que está dando frutos y que los va a seguir dando, además. Y Mónica plantea aquí en este programa, les digo, un estudio de conjunto, realmente hace un repaso general realmente vivo, iniciándolo incluso, y yo recuerdo, y Antonio lo recordará también, cómo en Córdoba, en esos días de agosto, nos leía un párrafo vivo, un párrafo fuerte, en donde se puede observar, escuchar y leer la potencia que tiene la vida cotidiana y diaria, ¿no? Cuando dice: che porota, ¿escuchaste anoche los gritos de la Pochi cuando el Juan la porreaba a la vuelta de la cancha? Es que desde que se quedó sin trabajo y no nos sale ni a buscar changas, me voy a buscar agua para que los críos puedan comer esta noche. Bueno, ella leyó un párrafo entero que es mucho más rico en contenido y que viene a demostrar ese todos cuentan, que ella lo transcribe en todas cuentan, y que nos hace en ese párrafo inicial como una especie de espejo en el que mirarse esa sociedad compleja, diversa y plural que es la sociedad iberoamericana, en este concreto Argentina, en ese momento del Bicentenario. Después vamos viendo y desgranando algunos trabajos interesantes. Yo citaría 3 grandes líneas en donde se pueden unir los trabajos relativos al espacio físico, a la casa, es decir, la vivienda, el alquiler, el trabajo que lleva Silvia Mayo, por ejemplo, que va unido perfectamente al que llevan a cabo Cecilia Moreira sobre los espacios y los objetos rituales cotidianos en Córdoba a finales del 18. Son 2 trabajos que pueden estar perfectamente unidos y que le dan una gran coherencia.
Mercedes Quiñones, una autora que también hizo una estancia con nosotros el año pasado, Mercedes plantea sobre el parentesco y el paisanaje a partir de los comerciantes, un sector social determinado en donde analiza precisamente esa incorporación de los comerciantes a las redes de poder en la zona del Salta, de la zona norte de Argentina en la segunda mitad del XVIII, y que se relaciona perfectamente con el trabajo que Nora Siegris plantea sobre las relaciones de sangre y de parentescos en los sectores rurales de la campaña en los siglos XVIII y XIX. Hay una tercera línea, que es la línea relativa a la problemática de la ilegitimidad y de los esclavos, o las clases marginadas, digamos, en el texto que lleva a cabo Florencia Guzmán sobre matrifocalidad e ilegitimidad, reflexiones en torno a las familias de los esclavizados en el Tucumán colonial, y el que llevan a cabo María José Becerra y Diego Bufa, relativo a lo invisible se transforma en visible para convertirse en indivisible, la presencia afro en Argentina. Y una última línea en la que presentan María Inés Harrington, Elena Soledad Rojas y María Salta Santillán sobre los problemas de la mortalidad infantil y los problemas de carácter demográfico, mortalidad infantil a la luz de los derechos humanos, en un estudio comparado entre Argentina y Brasil, y por último el de Alejandra Martínez, referido a las representaciones de género y de familia desde unas condiciones objetivas de existencia. Y he dejado para el final, como una nota última, si quieren, un trabajo que en principio puede parecer que se encuentra descolgado, pero no es así, porque marca un espacio de referencia en el cual se insertan estas realidades que les he ido a ustedes planteando, desde el espacio, la casa, la familia, los objetos, desde la problemática del parentesco con los comerciantes o desde los grupos marginados o con esclavos, o bien desde los problemas demográficos de mortalidad infantil. Y me refiero a ese trabajo que marca ese espacio genérico, es el que lleva a cabo Jacqueline Vasallo sobre la familia ante los estrados judiciales, hablando de las delaciones y de las traiciones en la Córdoba tardocolonial. En definitiva, como les decía a ustedes al principio a la hora de presentar el libro, una obra que se introduce en la historiografía no solamente argentina, sino de América Latina, en un contexto en el que yo querría hacer referencia también al trabajo y al libro que publica el profesor Pablo Rodríguez, en concreto sobre familias en Iberoamérica, 1570-1930, una obra en la que se hace un repaso general a la familia en cada uno de los países de América Latina. Se trata la familia del Río Platense de Argentina y Uruguay por parte de Arturo Betancourt. Es una obra muy completa que lleva a cabo este excelente profesor, que forma parte de nuestro grupo de investigación en el ámbito espacial de Colombia y que va precedido de dos estudios, uno sobre una síntesis sobre España y otro sobre una síntesis de Portugal que llevó a cabo Norberta Amorín. En el caso de Portugal y en el caso de España yo mismo llevé a cabo esa presentación. Pero por otra parte también la obra de José Luis Moreno, Historia de la familia del Río de la Plata en el año 2004, los trabajos de Susana Torrado, Historia de la familia en la Argentina moderna 1870-2000 del año 2003, o el trabajo de Mónica Girardi, su tesis doctoral sobre matrimonio y familia en Córdoba 1700-1850. Es decir, es una obra plenamente inserta en un contexto historiográfico en el que les puedo asegurar, en el que la producción argentina es potente, fuerte y que forma parte de esa red que se presentaba en el primer libro por parte del profesor Jim Casey, la Red de Estudios de Familia Murcia, REDMUR, que constituye un arranque de una proyección de este grupo, de una mirada no solamente de América Latina, sino internacional en el mayor pleno sentido de la palabra. Yo quiero darle la enhorabuena. Está aquí presente solamente Antonio Irigoyen, pero quiero hacerlo extensivo a todos los autores, por supuesto, a Dora Felton, aunque no esté aquí, se lo haremos llegar, y mis felicitaciones también internas, no solamente hacia nosotros, sino sobre todo al Servicio de Publicaciones. Quiero acabar, como empecé, al Servicio de Publicaciones, que es quien, materializa las ideas, los proyectos, y le damos sentido, cuerpo, fuerza y alcance y difusión el máximo que podemos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Nadie se ponga nervioso, que llegamos al concierto.
Bueno, es ahora el turno del profesor Conrado León Navarón, que es el coordinador de la editorial de nuestra universidad. Solamente 4 reflexiones. Primera es que en la vida cotidiana hay momentos que son especiales, singulares, únicos, por muchas razones, que luego son recordados, que pasan a la historia, que son citados y encontrados en fuentes documentales. Y yo creo que esta tarde, este momento, es uno de esos momentos especiales, únicos, singulares, por muchas razones. Por tener aquí a una autoridad única, de referencia nacional, el doctor, el profesor Jenquese. Es único y especial y singular porque no ha pasado nunca. Bueno, no ha pasado nunca, es decir, yo no conozco que haya pasado nunca, y ya lo ha comentado el compañero de la mesa, que estemos en un mismo momento, en un mismo espacio, presentando 4 libros. Eso no había pasado nunca, que yo conozca. Habrá documentación que habrá, sí, pero que sea difícil que alguien pueda encontrar que en un mismo acto se pueden estar presentando 4 libros. Yo voy a decir pues, que me siento feliz de estar aquí, me siento inmensamente feliz de ser miembro de la Universidad de Murcia, profesor de la Universidad de Murcia, y me siento también pues, orgulloso y feliz de ser ahora mismo responsable del servicio de publicaciones, y aquí junto con otros que me han precedido, con el nombre Editum. Editum es el sello editorial propio de la Universidad de Murcia, con el que se identifican con una parte de las publicaciones y revistas científicas que edita nuestro servicio de publicaciones. Casi todos los libros de la Universidad de Murcia llevan el sello Editum. Y por los récords, cuando voy a otra universidad y tal, pues tengo que decir que, según mis secos, pues el servicio de Editum, marca editorial, pues goza cada vez más de un cierto razonable prestigio. Pero lo que tengo que decirles, lo que está muy claro, lo que tengo clarísimo, es que si esa pequeña dosis de prestigio y de reconocimiento que Editum puede tener dentro de Murcia y fuera de Murcia, pues se lo debe, no exclusivamente, pero sí en una parte muy sustancial, a todos los libros, a toda la producción científica, a todo el trabajo que durante 30 años el profesor Paco Chacón y su equipo, visualizado pues Antonio Irigoyen y mi inmenso amigo, mi gran amigo Juan Hernández. Vale. Entonces lo he dicho. Entonces, ese prestigio que Editum tiene, se lo debe indudablemente se le ha dado, lo ha incorporado, es un lujo para nosotros tener las publicaciones de este grupo de investigación durante 30 años. Quizás ya lo penúltimo, decir pues que, igual que me siento feliz de estar aquí en este momento, compartir este momento con todos ustedes, pues yo también creo, como miembro de esta comunidad universitaria, en ese concepto de universidad moderna que debe potenciar la formación y la formación y la docencia con excepcionales maestros, debe tener excepcionales maestros. Esa universidad también debe tener investigadores, grandes grupos de investigación, y esta universidad pues también tiene que tener la posibilidad de transferir el conocimiento a la sociedad. Y lo está haciendo. La universidad tiene grandes maestros, tiene grandes grupos de investigación y tiene potentes herramientas de transmisión, de transferencia del conocimiento a la sociedad. Pero la particularidad es que en este momento, pues que el profesor don Francisco Echegón, su equipo de investigación, pues encarnan como nadie, como muy pocos, como hay más en la universidad, pero como si hay
se puede citar con el dedo a la mano quiénes son. Ellos serían uno de los que tendríamos que citar, que encarnan perfectamente lo que es la Universidad moderna. Maestros en docencia e investigación, generadores de conocimiento a través de la investigación, de la continua investigación y la transferencia de ese conocimiento a la sociedad. Que buen ejemplo de ello es los 4 libros que estamos presentando. Es decir, que hay pruebas concretas de lo que digo. Y como estamos en un lugar público, un acto académico, con cierta solemnidad, pues también quiero aprovecharlo para algo que ya he hecho en privado, he compartido con otros compañeros, pues mi enorme reconocimiento y gratitud al equipo entero, a Juan Hernández Franco, a Antonio Irigoyen y a Francisco Cachón, a Paco Chacón, a Francisco Cachón. Sé que hay más colaboradores, y gente que hace posible ese grupo, por ese estilo particular que tienen de trabajar, pero que durante los años con los que he visualizado el grupo ha sido con ellos 3, y en concreto y muy particularmente pues con el que de alguna forma para mí es el que ha coordinado, el cabeza más visible, que es el profesor don Francisco Cachón, a quien quiero dar sinceramente, expresamente, en público, pues por las gracias, y a su equipo, a ti, Paco, por tu enorme pues cercanía, por tu enorme paciencia, por tu enorme cordialidad, por tu talante o por tu tono vital e intelectual, siempre positivo, siempre abierto, siempre con esa sonrisa de tranquilidad y de paz que te da, siempre positivo, siempre, es decir, que darte las gracias. Y también desde el primer día que hice cargo de publicaciones, por haber compartido esta aventura y haberla hecha posible. Y Antonio y Juan, pues, no sé, ¿qué decir con lo que os quiero? Bueno, te quería cooperar. Muchas gracias. Muchas gracias, Conrado. Bueno, como él se ha puesto institucional, pues yo me voy a sentir en familia. Creo que es lo mejor. No, buenas tardes otra vez. Y la verdad, yo abandonaba una reunión y me preguntaban mis compañeros de equipo rectoral que dónde iba. Digo, tengo que presentar 4 libros. Y me dice uno, ¿pero te dará tiempo? Y hombre, yo creo que sí, que lo tendrán bien organizado, ¿no? La verdad es que yo tampoco, en los 7 años que llevo de vicerrectora, nunca había tenido lo de los 4 libros, no sé, podríamos tirar de hemeroteca quizás, y a lo mejor nos sorprendemos con que hay más, pero bueno, el número tampoco es importante. Simplemente yo creo que pone en nosotros una sonrisa, ¿no?, de trabajo bien hecho y además un trabajo pues bastante abundante. Ya se ha hablado de que es un trabajo bueno, no voy a entrar para nada en el contenido del libro, no me gusta hablar de lo que no sé, y mi área de conocimiento, bueno, dista mucho de biología celular, o sea, para nada voy a entrar, pero creo que los 4 libros han estado perfectamente ilustrados y descritos por los 4 profesores que los han presentado, y también es un lujo, como ya decía Conrado, de tener un libro homenaje y al homenajeado a mi lado. Eso es un placer, y aunque se repita, siempre es la mejor ocasión. Yo creo que el estar compartiendo un homenaje con la persona que lo está viviendo en ese momento, pues hace que todo se magnifique. Entonces, de verdad, estamos en un acto especial, y este es uno de los motivos que lo hace especiales. Quiero comenzar agradeciendo las palabras de mi amigo Paco Chacón, aunque discrepo con él. Ni eran nuestras intervenciones las importantes, creo que ya ha quedado claro, ni el servicio de publicaciones es el que tiene todo que ver como para que estemos aquí. Es verdad que oír una felicitación al servicio de publicaciones siempre es agradable, y la trasladaremos a la gente que está ahí en el día a día y a pie de impresora, y sobre todo por la reivindicación que él ha hecho
a lo mejor quizás un poco velada de la importancia de las editoriales universitarias. En esta época de cambio, en el que podemos hablar de todo, bueno, mañana se reúne el ministro Wert con un grupo de 3 rectores. Aquí hay un compañero que comparte vicerrectorado conmigo de comunicación y está poniendo más o menos la misma cara que yo. Entonces, en una etapa de cambio, pues también se oye hablar de qué va a pasar con las editoriales universitarias, si tienen que sobrevivir, si no. Bueno, nosotros ahí estamos porque realmente pensamos que son una pieza clave dentro de la gran maquinaria y del conjunto de engranajes que tiene una universidad, ¿no? Algo tan grande y tan complicado. Y el honor en este caso es nuestro, de nuestro servicio de publicaciones y de nuestra editorial, que profesores nuestros de esta categoría y con estos trabajos nos elijan a nosotros para editar sus libros, cuando podrían hacerlo, estoy segura, en tantas otras editoriales, y estarían encantados. Así que el agradecimiento tiene que ser nuestro por elegirnos y además de una manera reincidente. La verdad es que cuando uno viaja y lo hace bien acompañado, pues el camino se hace corto. Y eso es lo que me ha pasado a mí con Paco y con Juan y con Paco. Los conocí juntos y me costó tiempo saber quién era quién. Sabían que era Juan y Paco, pero no sabía muy bien. Y ya llevamos 6 años. 6 años, o sea que de estos 30 años yo también he contribuido en muy modesta manera a ver crecer y seguir avanzando este grupo de investigación. Quiero con esto pues, felicitar a todo el grupo por los 30 años, ya lo hacía ayer cuando inaugurábamos la exposición que tenemos en el claustro de nuestra Facultad de Derecho. Felicitar también al departamento, aquí está el director, por tener un grupo como este. Y bueno, la verdad es que cuando uno habla de grupo de investigación, todo el mundo piensa en alguien con bata, utilizando unos aparatos muy raros, muy caros, ¿no? Y cuando hablas de investigación en humanidades, la gente pues, te pregunta, ¿pero qué hacen? ¿Y por qué? ¿Eso será más moderno? ¿Eso lo haréis ahora? Porque me parece, pues no, 30 años investigando, ya hemos oído en la temática, además ya la conocemos. Yo creo que son un ejemplo en el área de humanidades, no solo de nuestra universidad, sino en general, en la Universidad Española, y ejemplo por muchos motivos. Ahora que se vive al día a día, pues aguantar 30 años, vosotros ya... Eso tampoco es muy frecuente, por ejemplo, el que los directores aguanten 30 años juntos, ¿no? Cuando todo el mundo está deseando independizarse, por ejemplo. Y bueno, haber tenido financiación de un modo continuado, o financiación ahora con la que está cayendo, es decir, 30 años se dice pronto, pero bueno, luego si bajamos al día a día es complicado mantener todo eso. Y es verdad que la universidad es continuidad, es verdad que el libro materializa mucho, puede ser de docencia, puede ser de investigación, lo abrimos a la sociedad, cualquier persona puede acercarse a eso, también nos da publicidad para nosotros como Universidad de Murcia, ellos como grupo de investigación. En definitiva, esto es un día pues muy feliz por eso, que algo que parecía del autor, de quien lo está corrigiendo, de quien lo está dirigiendo, quien está viendo cómo va el proceso, pues bueno, lo lanza y creo que tiene que ser de orgullo para todos los que han hecho posible que los libros estén aquí. Mi agradecimiento también a los patrocinadores, porque sin ellos las editoriales universitarias tampoco podríamos hacer todo lo que quisiéramos. Ya adelantándome a Paco, con la amenaza, entre comillas, y en el mejor de los sentidos, de las obras futuras, que en ocasiones yo fomento que los autores de los libros se animen y que no paren ahí y tal. Aquí no, porque ya veía próxima publicación. Digo, menos mal que vienen los libros electrónicos, y eso también nos da un poco de cuello. Nosotros ya hacemos las presentaciones de libros electrónicos, ¿verdad? De momento no las hacemos todavía online. Acudimos físicamente, pero presentamos los libros que solo son electrónicos. Y bueno, estaremos encantados de recibir todas las publicaciones que vengan, porque para nosotros son una garantía de calidad. Y también quiero acabar animando a los alumnos, a los jóvenes investigadores que están en el grupo, los becarios, los posibles becarios, quién sabe si seguirán o no, pues animarles a que si verdaderamente esto es lo que les gusta hacer, pues que lo hagan. Si tienen la suerte de incorporarse a un grupo bueno, pues
irán forjando buenos cimientos, construirán poquito a poco su casa y aunque soplen huracanes económicos, por decirlo de alguna manera, pues solamente las casas sólidas resistirán. Entonces, si esa es vuestra vocación, pues no esperéis más a ninguna otra llamada e incorporados, que no os arrepentiréis. Pues nada más, felicitando nuevamente al grupo y agradeciendo que siempre cuenten con nosotros. Les deseo 30 veces 30 años de continuidad, y así pasaríamos todos a la historia directamente. Y no, que vaya muy bien, que estamos encantados de poder ver con ellos este aniversario, que también es un motivo de felicitación. Y nada más, muchas gracias.